Cuando el cielo se volvió completamente negro, tenía el fuego encendido. Calenté unas latas de comida. Asé malvaviscos y observé un cielo tan lleno de estrellas que parecía un sueño. Me sentía en paz. Entonces, a lo lejos, escuché algo. Pasos. No el suave movimiento de un animal, no el crujido aleatorio de una rama. Eran pasos humanos. Al principio pensé que sería un ciervo o el eco de mi propio movimiento, pero no. Los pasos eran demasiado regulares, demasiado conscientes. Alguien caminaba allá afuera. Miré hacia la oscuridad más allá del fuego. Mi corazón comenzó a golpear con fuerza. No podía ver nada más allá del resplandor anaranjado, solo un muro de sombras. Y entonces, entre los troncos, una silueta se movió. Un hombre salió lentamente hasta quedar en el borde de la luz. Llevaba una mochila y una chaqueta vieja, como las de senderista. Su rostro era imposible de distinguir. El fuego deformaba sus rasgos con cada parpadeo de las llamas. Se quedó quieto, observándome, sin decidir si acercarse o no. Antes de que pudiera decir algo, levantó ligeramente la mano y susurró: «Perdón». Fue apenas audible, casi como si temiera romper el silencio del bosque, y sin esperar respuesta se dio la vuelta y se perdió entre los árboles. Sin linterna, sin ruido, solo desapareció. Me quedé inmóvil sin entender nada. Tal vez era otro campista que buscaba un sitio y se dio cuenta de que ya estaba ocupado. Aún así, algo en su voz me inquietó. No sonaba como una simple disculpa. Sonaba culpable o asustado. Intenté convencerme de que no era nada y regresé al fuego. El silencio regresó. Un silencio tan denso que podía oír mi propio pulso. Debió de ser cerca de medianoche cuando volvió. Esta vez los pasos eran rápidos, desesperados. Me levanté de golpe, linterna en mano, y de pronto, el hombre irrumpió desde la oscuridad, tropezando hasta quedar bajo la luz del fuego. Era el mismo rostro desaliñado, la misma chaqueta, pero algo en él había cambiado. Sus ojos estaban muy abiertos, su respiración entrecortada, el rostro cubierto de arañazos. «Oiga, ¿está bien?», le grité tratando de no sonar asustado. No respondió de inmediato. Solo miraba alrededor jadeando como si esperara que algo apareciera entre los árboles. Entonces murmuró: «¿Por qué estás aquí?». La forma en que lo dijo, baja, confundida, casi para sí mismo, me heló la sangre. «Solo estoy acampando», respondí. «¿Necesita ayuda?». «¿Se perdió?». Él no me miraba. Su atención estaba fija detrás de mí, justo a mi espalda. Giré lentamente. Nada. Solo el bosque oscuro. Cuando volví a verlo, su expresión había cambiado. Sus labios temblaban y sus ojos, puro terror. «Ella está aquí». Sentí un nudo en el estómago. «¿Quién?», pregunté con voz baja. No respondió. Solo seguía mirando detrás de mí. Y entonces dijo con un hilo de voz: «No te des la vuelta». Cada músculo de mi cuerpo se tensó. El fuego chispeaba. El bosque respiraba. Sentí algo. Una corriente de aire, una presencia, o simplemente miedo, justo a mis espaldas, como si la oscuridad pesara sobre mí. El hombre comenzó a retroceder lentamente, sin apartar la mirada de aquello que creía ver, y de repente, dio media vuelta y corrió adentrándose en el bosque, rompiendo ramas, desapareciendo. Lo llamé, pero no respondió. Solo el viento contestó moviendo las hojas, y entonces, durante un segundo, juraría que alguien respiró detrás de mí. No dormí esa noche. Guardé mi saco. Mantuve la linterna en la mano y esperé junto al fuego hasta que amaneció. Cada tanto escuchaba algo allá afuera. Un crujido, un susurro, un paso. Cuando el primer rayo de sol tocó las copas de los árboles, decidí irme. No empaqué bien, solo metí lo necesario en la mochila y comencé a bajar por el sendero. El bosque se veía distinto bajo la luz, tranquilo, común, sin misterio. Pero eso no me calmaba. No podía quitarme de la cabeza sus palabras. «Ella está aquí». ¿Quién era ella? El camino descendía hacia el valle. Por un buen rato no vi nada raro, hasta que algo llamó mi atención. Huellas. 2 pares. Uno era del hombre. Botas pesadas, pasos irregulares como si hubiera corrido. El otro era más pequeño, descalzo. Ambos recorrían el mismo camino hasta que las huellas pequeñas se desviaban hacia los árboles. Las seguí unos metros, y entonces me detuve.
El sudor me heló la piel. Las huellas se detenían en seco. No giraban. No se desvanecían. Simplemente terminaban. Como si la persona que las dejó se hubiese desvanecido del mundo. Y fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. Perdón. Pero esta vez venía de detrás de mí. Corrí. Cuando llegué al coche no miré atrás. Conduje sin detenerme hasta alcanzar la carretera principal. Más tarde, ese mismo día, pasé por una pequeña estación forestal y conté lo sucedido. Buscaron en la zona, pero no hallaron a nadie, sin otros campistas, sin reportes de desaparecidos, solo árboles. El guardabosques que me escuchó frunció el ceño cuando mencioné las huellas descalzas. No dijo nada por unos segundos y luego me contó una historia. Años atrás, una joven había desaparecido en esa zona después de que su coche se averiara en la vieja carretera de la montaña. Buscaron durante semanas. Nunca la encontraron. La última vez que alguien la vio fue cerca del risco, justo donde yo había acampado. El guardabosques bajó la voz cuando añadió que, a veces la gente afirmaba ver a una mujer vagando entre los árboles por las noches, pálida, descalza, silenciosa. Me fui de Montana al día siguiente. Durante años traté de convencerme de que todo fue producto de un hombre perdido, delirante. Quizás había estado vagando por días, sin dormir, sin comer, y su mente lo traicionó. Quizás imaginó a alguien siguiéndolo. Pero hay algo que nunca conté. El susurro. Aquel perdón que escuché justo detrás de mí. La misma palabra que aquel hombre dijo la primera vez que apareció. A veces pienso, tal vez no huía de ella. Tal vez intentaba advertirme, porque desde esa noche, sin importar dónde acampe, siempre me despierto al menos una vez, con la certeza de que alguien está de pie justo detrás de mi tienda. Y cuando el viento se mueve entre los árboles, a veces todavía puedo oírlo. El susurro de una mujer. Perdón. Ocurrió hace 3 inviernos. Vivía solo en una pequeña casa de 2 pisos a las afueras de Seattle. Un vecindario tranquilo, casi demasiado tranquilo por la noche. Ese tipo de silencio que zumba en los oídos. Aquella noche me había prometido terminar por fin el montón de informes que mi jefe me pedía desde hacía semanas. Ya pasaban las 11:30 p.m. El viento golpeaba las ventanas y la lluvia caía con un golpeteo leve sobre el cristal. Preparé una taza de café fuerte, tomé mi portátil y me encerré en el estudio del piso de arriba. Lo había hecho docenas de veces. Trabajar hasta tarde, perdido en mis pensamientos mientras el mundo entero dormía. Pero esa noche se sentía diferente. El aire estaba más denso, las sombras más largas. Aún así, lo ignoré. Durante las siguientes horas tecleé sin parar, el sonido de las teclas llenando la habitación. Mi concentración comenzó a desvanecerse, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el café se había enfriado y los números en la pantalla empezaban a mezclarse. Decidí tomar un descanso, estirar las piernas, preparar otra taza. La planta baja se sentía extrañamente más fría que antes, no solo fresca, antinaturalmente fría. Ese tipo de frío que se clava en los huesos. Verifiqué el termostato. Funcionaba bien, pero la temperatura había bajado varios grados. Entonces lo noté. La ventana del salón, abierta de par en par. Las cortinas agitándose. Me quedé inmóvil. Estaba seguro de no haberla abierto esa noche. Tal vez durante el día, pero no así. Nunca tan abierta. Di un paso adelante, el suelo crujió suavemente bajo mis pies. Mi reflejo temblaba en el cristal oscuro. Afuera, la noche estaba inmóvil, sin viento, sin movimiento, nada. Aún así, el aire frío entraba como un aliento. Me incliné hacia adelante para revisar el jardín. La tierra húmeda bajo la ventana estaba intacta, sin huellas, sin marcas, sin señales de haber sido perturbada. No tenía sentido. Intenté racionalizarlo. Quizá la había dejado entreabierta. Quizá el viento la empujó. Mi mente quería una explicación. Cualquier cosa, menos lo que realmente estaba pensando. Cerré la ventana, eché el pestillo y me quedé unos segundos más de lo necesario, escuchando. Nada.
solo el zumbido lejano del refrigerador. Subí de nuevo con el café en la mano, pero la casa ya no se sentía vacía. Media hora después estaba otra vez concentrado en el trabajo cuando ocurrió. Un golpe. Fuerte. Repentino. Justo detrás de mí. Venía de la pared junto a mi escritorio. Un sonido seco, preciso, que me hizo saltar el corazón al cuello. Me quedé quieto, escuchando. No se repitió, pero podía sentir de dónde provenía. De mi dormitorio, justo al otro lado de la pared. Me dije que podría haber sido algo que cayó, tal vez la ventana otra vez, pero la forma en que sonó parecía intencional. Tardé casi un minuto en reunir valor para levantarme. Cada paso hacia la puerta se sentía más pesado. El pasillo estaba más oscuro que antes. La luz débil del estudio parecía ser absorbida por las sombras. Giré el pomo con cuidado. El aire del dormitorio era inmóvil, silencioso. Todo parecía normal. La cama intacta. Las cortinas cerradas. Ninguna señal de algo que hubiera podido causar el ruido. Y sin embargo, al entrar, tuve la sensación de que alguien acababa de irse. El olor en el aire era distinto. Un rastro metálico y polvoriento, como un ático que no se ha abierto en años. Salí rápido, riéndome para mí mismo. Estoy cansado. Estoy imaginando cosas. De vuelta en el estudio, traté de concentrarme otra vez. No pude. 15 minutos después, mis ojos se desviaron hacia la pared de donde había venido el sonido. Y entonces lo recordé, el closet. Había un closet pequeño, estrecho, empotrado en esa pared. Casi nunca lo usaba. Un espacio sobrante desde una reforma de hacía décadas. Ni siquiera recordaba la última vez que lo había abierto. Un escalofrío recorrió mi nuca. Me puse de pie, dudé, y deslicé lentamente la puerta de madera. Se movió con un crujido suave. El olor llegó primero. Algo húmedo, algo viejo. Y entonces lo vi. Un rostro. Alguien estaba ahí. Un hombre. Apretado entre los abrigos y chaquetas, la piel pálida bajo la luz tenue que se filtraba desde el escritorio. Sus ojos estaban abiertos, fijos. No parpadeaba, no se movía, solo me miraba. No podía respirar. Por un segundo eterno, ninguno de los dos se movió. Entonces habló. Voz baja, quebrada, como si no la hubiera usado en días. No grites. Retrocedí, chocando contra el escritorio. Él se lanzó hacia adelante. La puerta del closet tembló cuando atravesó las ropas colgantes. Corrí. Por el pasillo, por las escaleras, mis pies descalzos golpeando la madera. Podía oírlo detrás de mí. Su respiración pesada, los pasos fuertes, demasiado cerca. Y entonces lo escuché. Mi nombre. Lo susurró primero, luego lo gritó, pero no era una voz que reconociera. Sonaba mal, distorsionada, como si alguien pronunciara mi nombre entre los dientes, saboreándolo. No me detuve hasta llegar a la puerta principal. Mis manos temblaban en los cerrojos. Cuando al fin la abrí, salí corriendo bajo la lluvia helada, descalzo, directo hacia la luz del porche de mi vecino. Golpeé la puerta, gritando por ayuda. Cuando la abrieron, apenas podía hablar. Para cuando llegó la policía, el hombre ya no estaba. La casa, vacía, sin vidrios rotos, sin huellas sobre el suelo mojado. La puerta del closet colgaba rota, los abrigos destrozados. Pero eso no fue lo peor. Los oficiales me preguntaron si alguien más tenía llaves de la casa. Dije que no. Ellos se miraron entre sí, incómodos, porque el pestillo de la ventana del salón, la misma que encontré abierta, no estaba forzado. Había sido desbloqueado desde adentro. Nunca lo encontraron. No había señales de entrada forzada, ni huellas que coincidieran con ningún registro. Solo ese leve y persistente olor en el closet. Tierra húmeda y metal, como algo enterrado hace mucho. Durante semanas no pude dormir en esa casa. Cada crujido, cada sombra, me erizaba la piel.
Al final me mudé. Dejé todo atrás, muebles, ropa, incluso mi portátil, pero a veces, de noche cuando trabajo solo vuelve esa misma sensación, esa corriente helada que anuncia que no estás solo, y de vez en cuando, lo juro, la escucho otra vez. Una voz suave, desde algún lugar detrás de mí, llamando mi nombre. Ocurrió hace aproximadamente 2 meses, a finales del otoño. Esa clase de noche en la que el aire parece contener la respiración. Las calles estaban húmedas por una llovizna ligera, y un viento helado hacía temblar las últimas hojas que aún se aferraban a los árboles. Aquel sábado no debía ser nada especial. Normalmente paso los fines de semana en casa, viendo series o durmiendo hasta tarde, pero esa noche, mi amiga Mía celebraba su cumpleaños con una pequeña reunión. Nada salvaje, solo nuestro grupo habitual. Un poco de música, algunas copas y risas. Ella me convenció para ir. Y la verdad no me importó. Necesitaba distraerme de la soledad de mi apartamento. Alrededor de las 6:30, tomé mi chaqueta, dejé las llaves del coche en la mesa y pedí un taxi hasta su casa. Vivía en un vecindario tranquilo, en las afueras de la ciudad, acogedor, familiar, seguro. La noche pasó entre conversaciones y vino barato. Cerca de la medianoche, la mayoría ya dormía en el sofá o pedía transporte para volver a casa. No estaba borracho, pero tampoco completamente sobrio. Cuando miré el teléfono, eran las 12:55 a.m. Sabía que lo sensato era quedarme a dormir como los demás, pero nunca he podido descansar en una cama ajena. Siempre me pone nervioso. Así que le dije a Mía que caminaría hasta mi casa. No era lejos. Unos 25 minutos si tomaba las calles residenciales. Ella insistió en que era muy tarde, que hacía frío. Le prometí que le mandaría un mensaje al llegar, y me fui. La noche estaba quieta. No exactamente silenciosa, más bien amortiguada, como si el mundo entero se hubiera quedado sin sonido. Las farolas parpadeaban, lanzando sombras largas sobre el pavimento. El sonido de mis pasos resonaba demasiado fuerte contra el asfalto húmedo. 10 minutos después de empezar a caminar, vi luces detrás de mí. Un coche se acercaba, despacio, sin prisa. Cuando llegó a mi altura, se detuvo. La ventanilla del conductor bajó a medias. Una voz de hombre me habló. ¿Todo bien? ¿Necesitas que te lleve a algún sitio? Su tono sonaba amable, casi familiar, como si fuera un vecino preocupado. Apenas pude distinguir su rostro en la oscuridad. Piel pálida, cabello corto, ojos que reflejaron un instante la luz del tablero. Sonreí con incomodidad y negué. No, gracias. Estoy bien. Hubo una pausa, solo un segundo, pero lo bastante larga para ponerme tenso. Luego asintió, subió la ventanilla y se fue. No le di demasiada importancia. A veces la gente simplemente quiere ser amable, ¿no? Pero cuando caminas solo a la 1 de la madrugada, hasta la amabilidad se siente como una amenaza que finges no notar. Unos minutos después, algo me inquietó. El cartel de la calle frente a mí reflejó otra vez la luz de unos faros. Me giré. El mismo coche, el mismo sedán azul, oscuro, el mismo zumbido del motor. Esta vez venía desde la dirección contraria. Tuvo que haber dado la vuelta. En lugar de pasar de largo, se detuvo al borde de la acera y aparcó. El motor siguió encendido. Nadie bajó. Ninguna ventana se abrió. Seguí caminando, intentando no mirar atrás, pero podía sentirlo. Esa sensación densa, como si unos ojos se clavaran en tu espalda. Al cabo de una cuadra, miré de nuevo. El coche ya no estaba. El alivio me duró poco, porque cuando tienes miedo, aprendes que las cosas que desaparecen casi siempre regresan. Las casas empezaban a espaciarse. El parque quedaba cerca. Una hilera de árboles oscuros marcaba su inicio. Había un sendero que cruzaba el bosque, un atajo que a veces tomaba de día, pero de noche era pura oscuridad, sin luces, sin casas, solo árboles. Cuando llegué a la esquina donde comenzaba el parque, me quedé helado. Un coche estaba detenido en medio de la calle.
con el motor encendido y las luces encendidas. La puerta del conductor, entreabierta. El mismo sedán azul, esta vez lo supe con certeza. Mi garganta se secó, ya no intentaba esconderse, quería que lo viera. El coche estaba justo frente a la entrada del sendero como si me invitara a tomar ese camino. Si giraba a la izquierda, me libraría de pasar junto a él, pero algo en mi interior gritaba que eso era exactamente lo que él quería. Reduje el paso. Cada músculo me pedía correr, pero mis piernas no respondían. Entonces lo noté. El asiento del conductor estaba vacío. Contuve la respiración. Durante unos segundos solo se escuchó el murmullo del motor y el crujido leve del metal al enfriarse, y luego, movimiento. Algo se deslizó entre los árboles, una silueta, un hombre, medio oculto tras un tronco inmóvil, observándome. Apenas podía distinguir su rostro, pero vi el reflejo pálido de su piel, y aunque no veía sus ojos, los sentía, fijos en mí. No pensé. Corrí. Mis zapatos salpicaban agua mientras pasaba junto al coche. Escuché su movimiento, el golpe seco de una puerta, el rugido del motor al encenderse. Saqué el teléfono con las manos temblorosas, fingiendo hacer una llamada. Tal vez eso lo asustó, porque el coche frenó de golpe. El motor rugió, una vez más y giró bruscamente. Dio media vuelta y se alejó a toda velocidad. No, paré de correr hasta ver mi edificio a lo lejos. La policía llegó media hora después. Aún temblaba cuando tocaron la puerta. Les conté todo. El coche, el hombre, su voz. Pero ¿cómo se describe el miedo? ¿Cómo explicas que lo más aterrador no fue su rostro ni sus palabras, sino su plan? Tomaron nota. Prometieron patrullar la zona. Pero en su voz se notaba que no esperaban encontrar nada. Una semana después, pasé por la misma calle de camino al supermercado. Era de día. Niños jugando, perros ladrando. Todo parecía normal otra vez, hasta que vi algo pegado a un poste de luz, un cartel de persona desaparecida. Una mujer, 20 y tantos años, desaparecida, la misma noche que yo caminé sola, en el mismo vecindario. El estómago se me heló. La fecha coincidía con aquel sábado, solo, unas horas antes de mi regreso a casa. Han pasado 2 meses. No he vuelto a beber una gota de alcohol, y ya no camino de noche, ni siquiera por mi propia calle, porque a veces cuando estoy acostada sin poder dormir, vuelvo a oírlo el leve zumbido de un motor bajo mi ventana, y una vez, juro que vi esos mismos faros apagados reflejándose en el cristal, esperando